La manera en que el evento alteró a Wayne fue sutil, pero profunda. Los relatos de bastidores apuntan que se volvió más recluso y reflexivo durante el resto de la filmación en México, pasando a observar con más atención y respeto a los extras locales y a la cultura alrededor del set, buscando la verdad no en las páginas del guión, sino en los rostros de las personas que vivían la historia del norte de México. Él, que siempre había sido el centro del universo cinematográfico, ahora parecía entender que había fuerzas narrativas e históricas más grandes que Hollywood, y ese nuevo entendimiento lo humanizó, alejándolo momentáneamente de la caricatura del héroe inquebrantable y transformándolo en un hombre que cargaba la sombra de una duda existencial. El cierre emocional adecuado para el incidente se manifestó en la decisión silenciosa de Wayne de llevar consigo, al regresar para Los Ángeles, no un atrezo escenográfico o un recuerdo de lujo, sino un ejemplar gastado de la letra del corrido de Juan Charrasqueado, que un asistente mexicano le dio. Ese papel, con la poesía popular y sangrienta de la leyenda, se convirtió en un recordatorio físico y reflexivo de aquel duelo de autenticidades, un objeto que valía más que cualquier premio de cine. Para él, pues representaba la permanencia de la historia vivida en contraste con la naturaleza efímera y guionizada de su propia leyenda de celuloide. El mito de John Wayne resistió al tiempo, y la imagen del duque permanece grabada en el inconsciente colectivo como el arquetipo del cowboy estadounidense, el héroe sin mácula que siempre gana la batalla. Pero la leyenda de Juan Charrasqueado, el pistolero con cicatriz, también resistió, no por la fuerza de Hollywood, sino por la persistencia del pueblo, que continúa cantando su corrido, garantizando que su historia, brutal y auténtica, nunca sea olvidada. Ese evento silencioso en Durango, un mero parpadeo en los vastos bastidores del cine, sirvió para grabar una verdad innegable en la mente del actor, que las historias más poderosas son aquellas que son forjadas por la sangre y por el tiempo, y no por el marketing o por el brillo de los reflectores. El verdadero legado no reside en la fama o en las tomas perfectas, sino en la permanencia de la resonancia, y la canción de Charrasqueado, que resuena en las noches mexicanas, probó ser un tipo de eternidad mucho más auténtico y duradero que cualquier éxito de taquilla que Wayne pudiera alcanzar. El encuentro fue el momento en que el espectáculo fue confrontado por la realidad desnuda y cruda, y la lección para el actor y para nosotros permanece. En un mundo obsesionado por narrativas fabricadas, la leyenda forjada por la vida real carga un peso y una verdad que jamás podrán ser replicados por la ficción. Y en su opinión, ¿qué revela este duelo silencioso entre el mito y la leyenda sobre el verdadero significado de heroísmo y la búsqueda incesante por autenticidad? Échenle un comentario. Incidente desencadenante no fue una explosión de sonido o un evento dramático forjado en guión. Fue la suspensión gradual del sonido en un ambiente naturalmente ruidoso. La ausencia repentina de ruido que, en el set de John Wayne, era más chocante que cualquier grito. El calor del mediodía se había instalado. Las cámaras se habían detenido temporalmente, y el elenco y el equipo se preparaban para el almuerzo, un momento de alivio y distensión, cuando un rumor susurrado se transformó en silencio absoluto. Ese viene por ahí, y la figura que se materializó en el horizonte, viniendo del lado del sol, era inconfundible. No era un extra, ni un técnico, sino la imagen perfecta de un charro, con un porte que trascendía la mera vestimenta, y la dignidad de su caminar era tal que hasta los caballos parecían aquietarse. El propio duque, que estaba revisando algo en un mapa, levantó la cabeza, y el tiempo, que ya parecía lento en aquel calor, se detuvo completamente, marcando el giro que transformaría un día común de filmación en una leyenda de backstage. La visión era casi cinematográfica. Jorge Negrete, en todo el esplendor de su traje de charro, el chaquetín bordado en oro, los pantalones ajustados y las espuelas pulidas que centelleaban a cada paso, el paliacate amarrado con perfección bajo su fuerte barbilla, se acercaba al campamento estadounidense, tal vez por mera coincidencia logística, tal vez por un gesto calculado de reconocimiento. La primera cosa que se detuvo fue la discusión acalorada entre el director y el operador de cámara. La segunda fue el ruido metálico de los platos de los extras que se apresuraban a comer. El charro cantor no estaba cantando, pero su presencia, cargada de pasión y cultura, era una melodía en sí misma, una fuerza de magnetismo que obligaba a todos a presenciarlo. El silencio que lo acompañaba era una capa sonora de respeto y confusión, la prueba más fehaciente de su poder de estrella,
y él caminaba hacia el centro del set, directamente hacia donde estaba John Wayne, con la cabeza erguida y una mirada que evaluaba la situación con una mezcla de orgullo y curiosidad. El choque fue más allá de lo visual. Era un choque de estilos de poder. Wayne representaba la fuerza contenida, el héroe de pocas palabras cuya moralidad se demostraba en acción, mientras Negrete era la personificación de la emoción desbordante, de la honra proclamada a viva voz y de la tradición vivida con fervor. Y allí estaban ellos, separados por una distancia que disminuía a cada paso de Negrete, y el equipo estadounidense, habituado a la figura de Wayne, miraba a la leyenda mexicana con una mezcla de fascinación y desconfianza. El incidente desencadenante fue, por lo tanto, el momento en que la figura de Negrete se volvió nítida en el campo de visión de Wayne. La postura del duque, que hasta entonces era de casualidad, se tornó de alerta y reconocimiento inmediato, ya que, incluso sin entender perfectamente el alcance cultural de Negrete, Wayne entonces dio un paso lento. El chirrido de sus botas en la grava seca parecía amplificado por el silencio, y fue un gesto de diplomacia territorial, una ruptura de la inercia. El duque, conocido por su aversión a la pérdida de tiempo y a los sentimentalismos, sabía que la situación requería un protocolo de leyendas, no un mero saludo casual, pues el silencio del set había creado una expectativa que, si se frustraba, sería una decepción histórica. Su mano, grande y marcada por el tiempo, se movió instintivamente hacia el ala de su sombrero, una señal de respeto que, viniendo de él, valía oro. Estaba reconociendo el poder de Negrete no como un rival, sino como un igual en otra esfera, lo que era un gran momento de introspección para el actor estadounidense, que raramente cedía el centro de atención con tanta facilidad. Negrete respondió al gesto con una ligera inclinación de cabeza, su sonrisa más abierta ahora, pero aún contenida por la solemnidad del momento. El brillo en sus ojos era el de un artista que comprendía el lenguaje universal del carisma, y sabía que había ganado la primera parte del duelo, el reconocimiento. El traje de charro, ese objeto simbólico de honra y tradición, parecía más imponente que nunca, y no se movió para cortar la distancia, dejando que la tensión flotara. Como un buen bailarín espera el ritmo adecuado. Su calma era la expresión máxima del orgullo mexicano, que no necesitaba gritos para hacerse oír. Había una cantimplora de agua en la mano de un asistente de Wayne, un objeto banal que, de repente, ganó propósito, pues Wayne hizo un gesto hacia la cantimplora, una oferta de hospitalidad en el desierto que trascendía la barrera del idioma. Este pequeño acto de compartir transformó la confrontación en tregua, la rivalidad silenciosa en una señal de mutuo reconocimiento, un símbolo del agua que sostiene la vida, ahora compartida entre dos hombres que sostenían el peso mítico de sus culturas. La audiencia de técnicos respiró más aliviada, viendo la tensión disminuir por la simple humanidad de un gesto. Negrete, con una fluidez que era parte de su persona, rehusó el agua con un ligero movimiento de mano, pero señaló una botella de tequila que estaba sobre una caja cercana, un detalle que indicaba que no solo traía su carisma, sino también sus propias costumbres. El convite de Negrete, aunque no verbal, era claro. La hospitalidad sería dada a la manera mexicana, con el fuego y la pasión que el alcohol nacional representaba. Era un pequeño micro-cliffhanger cultural. ¿Aceptaría Wayne la bebida de su rival simbólico, o mantendría la distancia del vaquero estoico? Wayne, percatándose del subtexto cultural del rechazo y del convite, esbozó una sonrisa discreta, quizás la más genuina que el equipo había visto ese día, y esa sonrisa rompió el hielo de una vez por todas, una señal de que el duque comprendía y respetaba la performance y el orgullo que Negrete representaba. El director americano, un hombre práctico, dándose cuenta de la oportunidad de oro, le susurró a un asistente que consiguiera 2 vasos de metal, pues sabía que aquel momento, aunque fugaz, era más importante que cualquier escena que fueran a filmar. El set, que antes era una arena de confrontación, se convertía lentamente en un espacio de celebración de la hermandad de las leyendas. La cámara imaginaria hizo un close-up en las manos de John Wayne, que se movían para tomar el vaso que le ofrecían, y sus manos eran rudas, callosas, la expresión física del trabajo duro del vaquero. En contraste, la mano de Negrete, que sostenía la botella, era más elegante, adornada con un anillo discreto, la mano de un cantante y amante. Esta dualidad táctil reforzó la belleza del encuentro.
lo rudo y lo elegante, lo estoico y lo pasional, unidos por la simple necesidad de reconocimiento y de un brindis improvisado. El simbolismo era palpable. El cine, en su forma más pura, era la celebración de esas diferencias. Los dos vasos fueron llenados. El líquido dorado y transparente del tequila, que representaba el alma de México, brillaba al sol, y el ritual de la bebida, en el desierto hostil, era un acto de comunión profunda, un tratado de paz improvisado. La atención de todos estaba fija en los dos hombres, en el gesto que estaba por venir. El silencio, ahora, ya no era de tensión, sino de anticipación reverente, y el peso de la historia cultural planeaba sobre aquel momento de dos gigantes que, a través de un simple brindis, estaban comunicándose más allá de las palabras, estableciendo una conexión que duraría para siempre en la memoria del cine. La microescena siguiente mostró a Wayne levantando el vaso. No bebió inmediatamente, sino que esperó el gesto de Negrete, una señal de respeto que el duque extendía al anfitrión del momento. El peso del vaso en su mano era el peso de todo su mito, siendo puesto en igualdad con el mito de Negrete. El conflicto interno de Wayne, que era el de ser el más grande, se dio lugar a la humildad de reconocer a otro gigante, y se dio cuenta de que la grandeza no era exclusiva de América, sino que residía en todo hombre que llevaba su papel con tanta dignidad y fervor. Esta revelación silenciosa era el motor de la narrativa, el cambio interior del héroe que aprende de su igual. Negrete respondió al gesto con un asentimiento confiado, elevando su propio vaso, y el suave tintineo del encuentro de los vasos fue el único sonido en aquel desierto paralizado, un ruido que era la celebración de la honra mutua. Su expresión era de triunfo discreto, no por haber superado a Wayne, sino por haber sido reconocido por él, lo que para Negrete era una validación de todo el cine latino. El charro cantor, internamente, sintió la responsabilidad de ser el embajador de la pasión y la belleza de su cultura en aquel escenario improvisado, y sonrió, una sonrisa que contenía la furia y la ternura de todas sus canciones. El desarrollo de la narrativa incluyó un diálogo corto, casi inaudible, pero cargado de significado. Wayne, con su acento pausado, soltó una palabra en español, quizás un salud, simple y sincero, y Negrete respondió con un saludo en inglés, un to de duque o algo igualmente respetuoso. Este intercambio bilingüe, breve e insuficiente para una conversación completa, pero profundo en intención, selló el respeto. La lengua hablada se volvió menos importante que el lenguaje del reconocimiento, y el simbolismo del brindis trascendió el idioma, uniendo al vaquero estoico y al charro apasionado en un pacto de caballeros. El momento del brindis fue el descubrimiento de una conexión inesperada. Wayne, mirando a los ojos de Negrete, vio el fuego de la misma ambición, de la misma dedicación feroz a su arte, y el ídolo americano reconoció que el éxito de Negrete no era solo carisma, sino trabajo arduo y la habilidad de personificar un ideal. Este descubrimiento disipó cualquier resquicio de rivalidad, sustituyéndola por una sólida admiración profesional. La duda inicial dio lugar a la certeza de que allí había un igual, y Wayne bebió el sorbo de tequila, un acto simbólico de ingestión de la cultura, la honra y la pasión que Negrete representaba. A poco, el foco de la microescena cambió a los objetos simbólicos que estaban en juego. El sombrero de charro de Negrete, alto y adornado, representaba la tradición y la pompa, mientras que el sombrero de Wayne, más simple y gastado, simbolizaba la funcionalidad y la autenticidad del oeste. Sin embargo, ambos eran, en esencia, coronas, emblemas de reyes de sus respectivos géneros, y el respeto que los dos se demostraban era una reverencia a las coronas que llevaban, a los papeles que desempeñaban para millones de personas. La historia estaba siendo contada a través de esos objetos mudos, que cargaban todo el peso de sus mitologías. La transición a la siguiente microescena fue suave, enfocada en la reacción emocional de Negrete tras el brindis. Sintió el calor del reconocimiento de Wayne como una validación de todo el cine latino, una ruptura de las barreras que Hollywood a menudo levantaba, y su fragilidad interna, el peso de ser el ícono de un país entero, fue aliviada por la certeza de que su grandeza era universal. El orgullo que sintió era un orgullo compartido con todos sus compatriotas, y le devolvió a Wayne una sonrisa más ligera y sincera, desprovista de cualquier desafío, la sonrisa de un hombre que sabía que había sido visto y comprendido. Quiero saber tu opinión sobre este momento.
Comenta qué harías tú en esa situación. La escena volvió a la introspección de John Wayne, que sintió el calor del licor descender por la garganta, mezclándose con el polvo y el sudor del día. El sabor fuerte e inesperado del tequila era un recordatorio vívido de la pasión del cine mexicano, y se dio cuenta de que había algo en esa cultura que él, el estoico héroe americano, no poseía: la facilidad con la emoción, el lirismo dramático. Esta sutil conciencia de su propia limitación, de su propia persona construida sobre la contención, fue un momento de choque introspectivo, de reconocimiento de la complejidad humana detrás del mito del charro. No fue un apretón de manos casual, sino un apretón firme, prolongado, una transferencia de respeto y admiración mutua, y las manos de ambos, una áspera y otra más suave, se unieron en un gesto que parecía sellar un pacto secreto de caballeros. El silencio del set, que había comenzado como tensión, ahora se transformaba en una memoria sagrada, y el polvo del desierto, que antes parecía un obstáculo, era ahora el escenario, la arena de la historia, donde dos gigantes del séptimo arte se habían encontrado y reconocido, y la narrativa estaba lista para la escalada dramática final, el momento de la despedida y el legado. El apretón de manos, aunque breve, reverberó con una intensidad que superó cualquier escena de acción, y el peso emocional de ese reconocimiento mutuo comenzó a construir una urgencia silenciosa, la urgencia de la despedida y la necesidad de transformar aquel encuentro fugaz en un gesto definitivo, un momento de significado que hiciera justicia a la magnitud de los dos hombres. La creciente presión emocional provenía de la conciencia de todos los presentes de que el tiempo se estaba agotando. Las filmaciones debían reanudarse, la realidad industrial del cine exigía la vuelta al trabajo, y la magia de aquel instante de igualdad cultural corría el riesgo de ser engullida por la rutina. Los ojos de los extras y técnicos, fijos en los dos íconos, imploraban por una finalización digna, un payoff visual que marcara aquel encuentro para siempre, elevándolo de anécdota a leyenda, y los pasos vacilantes de los directores, listos para gritar acción, aumentaban el sentido de urgencia. La tensión se elevó cuando Wayne, que no era dado a largas conversaciones o demostraciones efusivas, sostuvo la mirada de Negrete por un momento extra, y en este silencio prolongado, parecía estar midiendo no solo al hombre frente a él, sino el concepto que representaba, el poder de la pasión, de la canción y del orgullo inquebrantable. El duque, en su esencia, era un hombre de honra rudimentaria, y la honra exigía más que un brindis y un apretón de manos, exigía un reconocimiento que cruzara la frontera del personaje, un gesto que viniera del individuo, Marion Morrison, y no del mito de John Wayne. Esta lucha interna de Wayne, entre la contención exigida por su persona y la necesidad de expresar un respeto sincero, era la fuerza motriz de la escalada dramática, un conflicto interno que necesitaba una liberación simbólica e inconfundible. Negrete percibió la vacilación y la profundidad en la mirada de Wayne. El charro cantor, maestro del drama y la emoción, comprendió que el ícono americano estaba en un momento de vulnerabilidad, de reconocimiento sincero que era raro, por lo tanto, precioso, y su propio orgullo exigía que él recibiera y respondiera a esa honra con la misma grandiosidad, pero con su sello único, la pasión mexicana. El ambiente se hizo pesado con la expectativa. Los músculos del rostro de Negrete se relajaron ligeramente, revelando la leve melancolía que él traía en sus canciones, una ambigüedad entre la bravura del charro y la ternura del cantante, y él estaba listo para el momento final, esperando el próximo movimiento de Wayne, sabiendo que el gesto final sería la semilla de la leyenda. El peso de aquel silencio ensordecedor parecía distorsionar el tiempo, haciendo que cada segundo durara una eternidad, y la luz del sol, golpeando fuerte en el traje de charro de Negrete, hacía que la plata de sus bordados brillara como una armadura sagrada, aumentando el aura mítica del encuentro. Wayne, observando el brillo de aquel traje, comprendió la injusticia de la rivalidad implícita. No había competición, solo el reflejo de un mismo ideal de heroísmo en culturas distintas, y la urgencia aumentaba porque aquel momento de claridad, de respeto más allá del oficio, no podía perderse. Era el pico de la montaña emocional, el punto antes del descenso al clímax. El aire entre ellos estaba cargado con las promesas no dichas de admiración mutua y las historias que se contarían. La presión era tanta que parecía que el desierto entero estaba observando. Y la figura de Wayne, generalmente tan imponente y controladora, demostró una breve y rara vacilación,
un temblor casi imperceptible en su postura, lo que para un actor de su calibre, era una revelación de profunda emoción. Aquel encuentro no era solo sobre dos hombres, sino sobre el destino de dos naciones cinematográficas que se encontraban allí, representadas en su ápice de carisma y poder, y el reconocimiento mutuo era el puente que unía los dos mundos. El clímax estaba a punto de exigir el gesto más simbólico y decisivo de toda la narrativa. La escalada culminó en el instante en que John Wayne, el estoico héroe americano, tomó la decisión. El silencio y el brindis no eran suficientes, y necesitaba un acto final que simbolizara la honra que él sentía por el ídolo mexicano. Este acto, aunque simple en su ejecución, sería de enorme peso dramático, el ápice de la tensión y del respeto construido a lo largo de aquel encuentro inesperado, y era un gesto que rompería la contención de su persona, revelando al hombre detrás del duque, preparando el escenario para el clímax. El momento inolvidable que solidificaría la leyenda de aquel encuentro en el desierto. John Wayne, el ícono de la masculinidad americana que raramente se doblegaba, con la lentitud intencional de un gesto que sería recordado para siempre, llevó su mano grande y callosa hasta el ala de su sombrero, y el acto que siguió no fue solo un saludo casual. Se quitó el sombrero completamente, exponiendo su cabeza al sol del desierto en una señal de profunda reverencia. Una ruptura total de su persona habitual, pues para el duque, el sombrero era más que un accesorio, era su corona, el escudo de su identidad, y quitárselo era un acto de humildad y respeto total. En aquel sé congelado, el sonido del cuero áspero deslizándose contra su cabeza fue el grito más fuerte, y este gesto simbólico, viniendo de una figura conocida por su rigidez, fue la gran vuelta de tuerca. El momento culminante que silenció de una vez por todas a la audiencia y validó la magnitud de Jorge Negrete. El silencio que siguió al gesto de Wayne fue tan absoluto que el viento parecía haber dejado de soplar, y el propio Negrete, el charro cantor acostumbrado a la adoración histriónica, demostró un shock genuino, pues la honra que se le brindaba venía de la fuente más improbable, el mayor ícono del cine rival, y comprendió el peso de aquel acto. No era solo un actor quitándose un sombrero. Era una cultura saludando a otra. Era el reconocimiento de que la honra y el heroísmo no tenían fronteras, y los extras mexicanos suspiraron al unísono, sintiendo el orgullo nacional inflarse por ser testigos de aquel triunfo silencioso. ¡Qué padre! En respuesta al gesto de Wayne, que fue un clímax de humildad, Negrete elevó su mano en un gesto final e inolvidable, y no se quitó su sombrero de charro, pues la tradición le prohibía hacerlo fuera de circunstancias específicas. Pero, con la elegancia que lo caracterizaba, llevó la mano al pecho, sobre el corazón, e hizo una reverencia que era más que un asentimiento. Era la expresión máxima de la pasión, el respeto y la honra, un saludo cargado del fervor latino. Su postura, por un instante, reveló al hombre detrás de la leyenda, al artista que reconocía la grandeza en su colega, y el gesto de Negrete fue la respuesta perfecta, el cierre poético para la seriedad del duque. El clímax se cerró con los dos hombres, uno con la cabeza descubierta bajo el sol, el otro con la mano sobre el corazón, manteniendo el contacto visual por un último y largo momento. Y esta imagen, grabada en la memoria de todos los presentes, era la síntesis del respeto transcultural, el punto más alto de la narrativa. El silencio fue roto finalmente por el asentimiento final de Wayne, que se recolocó su sombrero con la dignidad de siempre, y por la vuelta de la sonrisa confiada en el rostro de Negrete. Y la historia estaba completa. El duelo de carisma había terminado en un empate reverente, un inolvidable gesto de humildad y pasión que se convertiría en una leyenda. Con el clímax terminado, los dos gigantes intercambiaron un último y firme asentimiento de cabeza. John Wayne, de vuelta a su postura imponente, se dio la vuelta. Con un leve chirrido de botas, regresó a su posición original en el set, listo para reanudar la filmación. Pero su ritmo no era el mismo. Había una nueva gravedad en sus movimientos, una conciencia sutil de la amplitud del mundo y de sus iguales, y el reconocimiento de Negrete había alterado su percepción, añadiendo una capa de humildad y respeto que raramente se veía en su persona pública. La escena que estaba a punto de filmar ahora tenía un peso diferente, enriquecida por la experiencia de haber confrontado y reconocido a un ícono cultural de magnitud equivalente, y este cambio sutil, casi imperceptible, era la primera consecuencia directa del encuentro, la humanización del duque. No manches. Jorge Negrete,
Por su parte, dio media vuelta con la misma dignidad con la que había llegado, sus espuelas tintineando suavemente en la grava, y se alejó del set americano, regresando a su propio mundo cinematográfico. Pero su victoria moral era clara. Había detenido el set de Hollywood, había recibido el homenaje más raro del vaquero más grande de América, y esa certeza alimentaba su orgullo y su pasión por el arte. El ambiente a su alrededor, en el set mexicano, parecía aún más vibrante, más cargado de significado, pues su líder se había afirmado como un igual en un escenario internacional, y su sonrisa era la de un hombre que sabía que acababa de solidificar, a través de un único gesto, la leyenda de El Charro Cantor como un ícono verdaderamente transcultural, cuya honra era reconocida más allá de las fronteras. El set de Wayne lentamente regresó a la vida. El director, con la voz embargada por la emoción, finalmente gritó acción, y las cámaras volvieron a girar, pero el silencio de aquel encuentro permaneció como una capa invisible bajo el ruido de la producción. Todos los técnicos y extras, americanos y mexicanos, habían sido alterados por la experiencia, sintiendo que su trabajo, el cine, era un lenguaje de poder y respeto que trascendía el idioma y el nacionalismo. El mensaje que quedaba era de humanidad y significado. La grandeza reconoce a la grandeza, independientemente del traje, la lengua o el set de filmación, y aquel desierto, antes solo un escenario, se convertía en un marco de honra y admiración mutua, un testamento del legado inmortal de dos hombres que personificaron el heroísmo para millones. El cine clásico, con sus leyendas forjadas en celuloide y luz, nos dio muchos héroes. El vaquero estoico, la imagen de la ley y el orden forjada en el oeste salvaje, y el charro pasional, la encarnación de la honra, la música y el fervor de un pueblo. Pero la historia real detrás de la pantalla, aquella contada en los susurros de un set paralizado por el respeto, revela que el poder más duradero no está en las armas o en las canciones, sino en la capacidad de dos titanes de reconocerse el uno al otro, superando el orgullo y la rivalidad cultural con un simple y poderoso gesto de humildad y admiración. Este es el verdadero legado de John Wayne y Jorge Negrete, la demostración de que el mito solo se vuelve eterno cuando es capaz de doblarse ante la honra de su igual. Aquel silencio en el desierto, que duró solo un instante, pero resonó por décadas, nos fuerza a reflexionar sobre qué define realmente a un héroe, si es la contención estoica que impone respeto por la fuerza silenciosa, o si es la pasión y el lirismo que inspiran a millones a través de la voz y la elegancia. Al final, nos damos cuenta de que ambos son caras de la misma moneda, personificaciones de un ideal de bravura y honra que resuena en cada cultura, y la unión del tequila con la cortesía americana, de la plata del charro con el cuero del vaquero, probó que el arte y el respeto mutuo son las únicas fronteras que realmente importan. Y en tu opinión, ¿cuál de los dos héroes, el vaquero estoico o el charro pasional, crees que dejó la marca más indeleble en el alma de su gente? Deja tu comentario.